a lo mejor en la actualidad ciertas personas pues necesitan buscar la figura de alguna otra persona como para tomarla de ejemplo. Y pues yo soy consciente de que a mí no me deberían de tomar como ejemplo, ¿no? Menos en ese perfil que es como un alter ego que no... Mi alter ego. Ajá, que no... Mi otro yo. Mi otro yo que dice puras barbaridades. Era muy ruda, pero era también a la vez como muy cariñosa. Entonces empezamos aquí como la clase de, vamos a cantar y demás. Y de repente... Yo de por sí me considero como que un poco introvertido. Pero además, si de por sí como que querías dar una opinión y te callaban, te decían, no, niño, tú no sabes, pues bueno, como que poco a poco van apagando esa parte, ¿no? Entré a la prepa, mi mamá era así de, a ver, vas a salir a las 2, ¿no? Me fue a inscribir, me acompañó a inscribirme. Ya era la prepa, pues ya quedaba más lejos de donde vivíamos, quedaba como a 20 minutos en combi, ¿no? Y ya me fue a dejar bien amable la señora y ya cuando salimos me dijo, a ver, haces 20 minutos, entonces vas a salir a las 2 de la tarde. A las 2:20 ya estás en la casa. Yo decía, así, pero me tenía cronometrado, así, pam. Yo decía, ay, qué señora tan pesada. Yo creo que como personas debemos de recuperar esas ganas del conocimiento, de adquirir conocimiento, que no veamos la educación como algo que debo de hacer por cumplir. A mí me pasó, yo creo que primaria, secundaria, que era ir a la escuela porque lo tengo que hacer. Y era algo que no me gustaba porque era, pues, a ver, te tienes que aprender esto. Aunque no lo comprendiera, pero era prácticamente te lo tenías que aprender de memoria, ¿no? Hola, ¿qué tal, primos y primas? Bienvenidos a un episodio más de Primos Podcast. El día de hoy seguimos contentos de estar grabando un episodio más. Estoy aquí con mi primo Alejandro. De este lado, Omar García. Muchas gracias a las personas que están viendo este video. Para el día de hoy, ¿qué tema tenemos, primo? El día de hoy tenemos un tema que titulamos Lo que está mal con la educación. Lo que está mal con la educación. Primo, pues tú tienes mucha experiencia en eso, toda tu vida te has dedicado a ese tema y bueno, yo por ahí he dado algunos pininos, pero ¿qué estará mal en la educación? O más bien, ¿por qué empezar por este tema? Sí, pues lo que estábamos platicando Mar y yo en diversas ocasiones es como nuestras ideas sobre la educación y las cosas que de repente ya andamos como experimentando. Y antes de hablar como de lo que creemos que está mal o que se puede corregir o en lo que podemos proponer, tenemos que hablar de por qué es importante la educación. Okay. ¿No? Sobre educación, mira, hay un montón de conceptos, ¿no? O sea, desde que algún teórico ideó que la educación era la herencia de los conocimientos de los más viejos hacia los más jóvenes, okay, o si era un cúmulo de conocimientos que alguien debía tener. O sea, un montón de definiciones, algunas más románticas, otras más prácticas, otras más como técnicas, pero yo creo que lo que hemos pensado es que la educación es como este marco, este sistema o de conocimientos, obviamente, y de reglas, de límites, de saberes que nos va de alguna manera delimitando la manera en la que actuamos en la vida, ¿no? O sea, la manera en cómo nos concebimos como personas y la manera en que en consecuencia vamos actuando. Entonces, digamos que por eso es importante que tengamos una educación, una formación. Y podemos hablar de la educación formal, informal, la que recibimos en casa, la que recibimos en la escuela, pero obvio que es importante, ¿no? O sea, eso es como lo principal. Es que creo que, no sé si a muchos les pasará, pero me parece que muchos a lo mejor tenemos el concepto de cuando nos hablan de educación, pensamos en la educación formal. Y muchas veces la educación formal a lo mejor no nos trató tan bien y como que estamos negados a ese tipo de educación, pero la verdad es que tú hablabas ahorita como que esa parte de la educación pues también nos forma como seres humanos, lo dijiste en otras palabras, pero por lo menos yo así lo entiendo, de que pues nos va enriqueciendo, ¿no? Entonces yo veo la educación como algo que nos puede hacer crecer como seres humanos, que nos enriquece, que pues nos abre la mente. En el episodio pasado hablábamos de si tenemos más cultivadas las cosas en nuestro cerebro, si está mejor alimentado, pues vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Claro. Entonces todo eso nos ayuda la educación. Ahora, creo que sería bueno empezar como que a diferenciar que pues la educación no solamente es lo que recibimos en la escuela, ¿no? Sí, no, es como todo esto que vamos, justamente decíamos la vez pasada, consumiendo, es decir, también los libros educan, pero no solamente los libros, también las películas, también la música, también, ¿no? Es decir, hay una concepción de la educación que es mucho más amplia, que dice, bueno, sí, el celular, este dispositivo tan pequeñito, también influye en tu educación, ¿no? Es decir, todo lo que estamos viendo a diario, ¿no? La manera en que se comportan nuestros padres, la manera en que se comporta la gente que está en nuestro entorno,
de alguna manera también nos está educando, nos está formando, ¿no? O sea, es decir, la educación, digamos, informal, la que no está en la escuela, es muy importante porque sí va moldeando nuestra personalidad y nos va constituyendo como los seres que somos ahora. Entonces, sí, hay también un debate entre educación y formación, cuál es la diferencia y en qué se parecen, en qué no se parecen. También una confusión, bueno, un debate entre, te digo, la educación formal, informal, cuando es intencionada, cuando no está intencionada, pero finalmente lo que hemos observado en los últimos tiempos y creo que de lo que hemos hablado mucho aquí es que muchas cosas nos educan sin siquiera saber que nos están educando, ¿no? Claro. O sea, también cuando nosotros nos paramos, o sea, el simple hecho de que nosotros nos paremos frente a un menor de edad, por ejemplo, y tengamos ciertas actitudes, ya está impactando en su formación, en su educación. Y a veces no lo sabemos, ¿no? Y como no lo sabemos, no le damos la importancia que requiere. Claro, ¿no? No vamos a ir a decirle al niño, oye, en este momento estoy educando, pero nuestro mismo acto de estar desenvolviéndonos o platicando o actuando frente a él, ya de alguna manera le está ayudando a esa parte. Y es que si como adulto no somos conscientes de esa parte, pues lo que también le estamos lanzando a los niños o a los jóvenes, pues es a lo mejor no un buen ejemplo, sí, no lo más adecuado, ¿no? Porque creo que si nosotros como adultos fuéramos conscientes, a lo mejor pues nuestros comportamientos, nuestras actitudes, la manera en que habláramos, pues quizá fuera diferente, ¿no? Pero creo que como adultos pues, a veces nos falta educación, ¿no? Sí, yo me quedaba pensando mucho en unos videos, o sea, de repente con estos cantantes de música de banda o grupera, no me acuerdo la vez que quién era, ajá, que yo esa música, o sea, la disfruto, o sea, no es que esté peleado con algunos géneros, pero creo que en alguna ocasión había una cosa como de que el artista, creo que se había metido una línea de alguna sustancia de cocaína, creo, en un concierto, y había un video, por ejemplo, ¿no? Y okay, circulaba el video, y recuerdo que la defensa del artista era, a ver, es mi vida, yo no estoy educando a nadie, yo no estoy obligando a nadie, es mi problema. Yo pensaba, claro, es su problema, o sea, me queda perfectamente claro que es su problema y es su vida, pero es una figura pública, o sea, sí, ¿no? Sí. Y esa parte, justo eso que es, esa inconsciencia de repente, es como lo que nos mete en problemas. Yo, por ejemplo, ahora con el podcast, cuando empezamos el podcast teníamos como la idea de hablar de todo y decías, ay, sí, ¿no? Y tampoco es que digamos tantas groserías Omar y yo, pero decíamos como un lenguaje como más fluido. Y la es que sí fluimos, pero también no hemos como tenido la necesidad de ser tan majaderos, digamos, ¿no? Y ahora lo pienso porque ahora a mis estudiantes ya me dicen, ustedes están en TikTok, ¿no? Yo digo, sí, ¿no? Entonces, de repente pienso, claro, si yo no hubiera como estado consciente de esa parte, pues hubiera venido aquí a hablar de un montón de tonterías. Claro que luego sí las digo, pero creo que son limitadas. Pero creo que sí tengo esta parte de decir, a ver, en algún momento lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo, dado que está en video, puede llegar a alguien y a alguien que me conozca y lo más importante es puede llegar a mis estudiantes, ¿no? Entonces, algo tengo que limitar o algo de alguna manera tengo que ser consciente de que esto que estoy aquí sentado diciendo puede repercutir en alguien. Pero creo que ese nivel de conciencia o ese pensamiento, mucha gente no lo tiene y está en su derecho, pues, también decir yo no educo a nadie, sí, pero sí, de alguna manera, pues, sí influimos, ¿no? Acabas de tocar un tema que a lo mejor puede dar para un siguiente episodio, porque me parece muy interesante cómo, qué tanto poder tenemos sobre otras personas como precisamente como para influir. Siempre está el tema de las figuras públicas, ¿no? De te debes de comportar porque influyes a una cierta cantidad de personas, adultos y jóvenes, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, en el tema de los comediantes, cuando los comediantes tocan algún tema así como que medio escabroso y dicen muchas personas, es que pues no, no se deberían de reír de eso, ¿no? Ejemplo, ¿no? No pueden hacer chistes sobre las mujeres, por ejemplo, del maltrato a las mujeres, porque pues influye a las personas y pues eso lo pueden ver como que, es gracioso golpearle a la mujer, pues lo voy a golpear. Muchas veces yo pienso, un ser consciente pues dice, aquí hay un límite entre lo que él está diciendo como una broma y lo que yo voy a captar como una realidad. No puede decir que porque él está diciendo que, está gracioso golpear a una mujer, yo voy a ir y la voy a ir a golpear, ¿no? O sea, creo que hay un límite. Sin embargo, creo que en la actualidad, precisamente por las carencias en la educación,
muchas veces no se conoce ese límite, ¿no? Sí. Algunas personas no alcanzan a diferenciar lo que es la realidad de lo que es la ficción o la comedia. Entonces, está medio complicado, pero creo que podríamos profundizar mucho en ese tema, porque a mí también me ha tocado la experiencia ahora de que estoy muy activo en TikTok, que de repente me empiezan a llegar comentarios de, oye, ¿y qué me recomiendas en esto? Oye, yo estoy pasando por esta situación, ¿qué me recomendarías? Y así como que desde en mi perfil dice, esta es una cuenta de comedia, o sea, no me tomen en serio, ¿no? O sea, ni siquiera está mi nombre real ahí, pero dices, ¿cómo a lo mejor en la actualidad ciertas personas pues necesitan buscar la figura de alguna otra persona como para tomarla de ejemplo? Y pues yo soy consciente de que a mí no me deberían de tomar como ejemplo, ¿no? Menos en ese perfil que es como un alter ego que no... Mi alter ego. Ajá, que no, Mi otro yo. Mi otro yo que dice puras barbaridades. Entonces, pero como tú decías, como esto queda en video, alguien lo ve y alguien puede decir, ah, pues si él lo dice, se ve sabio, le voy a hacer, le va a hacer caso, ¿no? No claro. Sé, como que hay que ser conscientes en esa parte. Y pues cuidar lo que decimos. Sí, y justo, o sea, sí nos da para todo un debate, o sea, sí nos da para otro capítulo, espérenlo próximamente. No, pero sí es como, o sea, esto de, claro, o sea, finalmente lo que uno viene a decir y lo que uno viene a mostrar, pues también en esencia es uno mismo, o sea, es decir, lo que Omar y yo aquí platicamos, sí es lo que pensamos, y aunque tú tienes tu canal de comedia como un poco aparte, finalmente yo te veo también y digo, pero o sea, sí es congruente, o sea, ese sí es... No es que no seas completamente tú, sí, pero o sea, tampoco es una comedia ofensiva, no es una comedia, yo más bien creo que es una comedia un poco como de crítica, ¿no? A la sociedad. De observación. Exacto. Entonces, y justo yo, ¿te acuerdas cuando medio hablábamos en el capítulo del éxito? Un poco de esto de los comediantes, yo decía, bueno, es que la comedia desde mi perspectiva tiene que ver o sirve para hacer una crítica social. Cuestión de enfoques, pues claro, pero justo también hay que agregar a esto de si somos ejemplo o no, hay que agregar el contexto actual. Sí. O sea, en otros tiempos era diferente, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar. Era diferente el modo como nos educaban. Ahora, tristemente, hay muchos niños que su educación está, o sea, la mamá trabajando, haciendo otras cosas por diversas situaciones, ¿no? Totalmente justificables o no, pero está el niño más de 5 horas con el celular, ¿no? Y entonces ahí está dándoles, ¿no? Y la mamá dice que lo tiene controlado y demás, y yo lo pongo en duda. O sea, hace poco me tocó ver ya a un menor que estaba mucho tiempo en el celular y yo decía, órale, ¿no? ¿Cuánto tiempo solo? Mientras la mamá, claro, tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Pero me llamaba la atención y decía, sí, o sea, se puede encontrar un montón de contenido y de verdad está solo, o sea, está solo con este dispositivo. Luego, entonces, ese niño no tiene un criterio desarrollado, ¿no? Como para decir, estos chavos nada más están cotorreando. O este señor nada más está... O sea, no, esto no es un ejemplo. No tiene ese criterio. No puede definir esa línea que delimita la realidad de la ficción o de la comedia de la realidad. Sí, de acuerdo. Y entonces por eso habría que pensarlo. Pero ese no es el tema hoy. Sí, qué bueno que lo mencionas. Decías, hay que ver el contexto actual. Pues hay que regresarnos un poquito al contexto que nosotros vivimos y la educación que percibimos tanto en la escuela como en el hogar. ¿Cómo te tocó a ti, no sé, en la infancia? ¿Cómo recuerdas la educación tanto en la escuela como en casa? Bien complicado. Bien complicado. Eran otros tiempos. No, o sea, sí es una cosa bien. La letra entraba con sangre. Sí, no, la letra con sangre entraba. Esa es la mera. No, sí, era justo, estábamos en esos tiempos, pues que nosotros nos educamos principios de los 90, los 90 tempranos, ¿no? Era nuestro margen ahí. Pues otro contexto, o sea, es decir, mi familia, o sea, en mi casa sí era así de, a ver, vamos a estudiar esto y esto lo vas a aprender, pero si no lo aprendes de buena manera, lo vas a aprender de mala manera. Obviamente me tocó a mis trancazos, obviamente me tocó ahí sufrir con los aprendizajes de la escuela, porque si no aprendía, pues era, órale, zape, ¿no? O sea, un coscorrón. En ese sentido, pues mi mamá fue muy estricta conmigo, o sea, mi mamá la recuerdo aquí como comandante y diciendo, no, así no va, pum, ¿no? Y entonces, y la recuerdo en esta parte como académica, pero también la recuerdo como en esta otra parte como personal, o sea, diciéndome, como poniendo algunas ideas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que decía mi mamá, a ver, tú tienes que prepararte, tú tienes que ser buen estudiante, porque tú vas a mantener una familia. Y yo decía, bueno, ¿no?
Después resultó que no tanto así, pero como ese sentido como de responsabilidad, o sea, de decir, a ver, tú tienes que echarle ganas porque en ti en un futuro van a recaer muchas responsabilidades, sí lo tengo, o sea, eso es como una idea que tengo bien implantada en la cabeza. Luego peleo mucho con esa idea, me he dado cuenta que no es tan real, estoy ahí como sobrellevándola, pero ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mi mamá era de esta cosa que platicábamos de repente también luego del respeto, ¿no? A ver, y llega y saluda, y llega y de buena manera, y no te enojes y tal y tal. Entonces, muchas cosas que ahora digo, eso no estaba tan padre, pero que finalmente, Omar, o sea, delimitaron una cosa en mí, ¿no? Y entonces creo que a coscorrones y demás, empujones y jalones, mi papá también un esfuerzo importante y creo que bueno, porque yo fuera una persona responsable, un buen ciudadano, digamos, y digamos que amable. Es en el aspecto familiar y en el aspecto de escuela, pues también, o sea, maestros rudos, sobre todo, ya también había platicado en otras ocasiones, mi famosa maestra Berta, mi inspiración aquí para la docencia, pues era una señora bien ruda, o sea, pero era, fíjate, ahí ocurrió una cosa bien chistosa porque era así era muy ruda, pero era también a la vez como muy cariñosa. Entonces, empezamos aquí como la clase de, vamos a cantar y demás. Y de repente, pero, la cantaste mal, la creíste. No, es que era como muy justa, o sea, era así de, a ver, ya estamos acá en buena onda, estamos cotorreando, no pasen este límite, o sea, había un límite. Estamos cotorreando, pero no pueden pasar de este límite porque entonces sí me voy a encabritar. Y si no, o sea, nos dejaba trabajo sacarlos y era de repente muy dura. Pero creo que yo también aprendí esa parte, o sea, hay como todo un contexto, todo un momento como para estar echando el cotorreo y demás, pero hay límites, o sea, creo que esa parte, tanto en lo personal como en lo escolar, fue de muchos límites. Y también tocó maestros manchados, o sea, la maestra que sí nos daba nuestros trancazos, nada más porque sí, en primero de primaria, aparte, ¿no? Pero ¿cómo eran esos golpes? Pues eran acá. Una vez, ya lo había creo que platicado, era una señora, íbamos en primer año y yo estaba como haciendo que una amiga copiara la tarea con mi libretita y llegó me dio que un manazo, o sea, soltó el manazo donde cayó. Yo creo que cayó en la cabeza y luego en la mano, o sea, acá, pum, ¿no? Así. Sí. Y era manchada, ¿no? Había una niña que no podía hablar y decía, así como que no podía con algunas palabras, ¿no? Y decía, me deja ir al baño. Y no, la maestra bien mala onda, le decía, no vas a ir al baño, vas a ir al baño, pero hasta que me lo digas bien, ¿no? Y la niña acá ya medio orinada y demás, y le decía, dale, ya vete al baño, y le hacía burla, o sea, era como bullying. Sí, bien sarcástica, entonces, como de todo. ¿Y a ti cómo te fue? Pues, a ver, empezando por el tema de la escuela, pues como tú dices, estábamos en el contexto de los inicios de los 90 y yo recuerdo, por ejemplo, en el kinder, recuerdo que una vez en el kinder la maestra me paró en una esquina con orejas de burro y ahí me dejó castigado. No recuerdo la verdad por qué. Por burro. Pero sí estuve ahí por burro un rato. En la primaria recuerdo una maestra que, según porque estaba platicando, yo me recuerdo que era un niño muy callado, la verdad. Sí. Y mi mamá me iba a dejar como que mi lunch a la hora del recreo. Entonces va mi mamá a la hora del recreo y me ve con una bola de papel en la boca y me dice, ¿por qué traes eso? Y pues yo así como que no estás viendo que no puedo hablar. Le hace, quítatelo, ya me lo quité. Y ya así, dice mi mamá, ¿no? Que le decía, es que no me la puedo quitar porque la maestra me castigó y me va a regañar si me la quito. Entonces que mi mamá va enojada a ver que, no, pues es que se lo puse porque su hijo pues andaba platicando, ¿no? En vez de ponerme un sellito de platica mucho, me puso la bola de papel ahí para que aprenda. Y recuerdo así que en la primaria luego se acostumbraban así de que con la regla de madera, pero la larga, como que te permitía hacer así como que un metro así de un metro. De repente sí llegaba a dar así el maestro, o castigos en el patio de que te ponían como con libros así en las manos. Sí. O sea, castigos medievales, manchados. Ahorita que dijiste el de la maestra que se burlaba de tu compañera que no podía pronunciar, me acuerdo de una amiga que en la secundaria teníamos clase de dibujo técnico y ella de repente le agarraba el hipo, pero así le agarraba de que no lo puede soltar así. No. Y la maestra así como que se enojaba y dice,
vete al baño y no entras a mi clase hasta que te quite el hipo. Y la sacaba así de pues, es algo natural del Claro, o sea, no lo podía controlar, no lo podía controlar. Entonces, no sé, o sea, como que sí era un contexto totalmente diferente. Y en la educación, pues yo creo que, a ver, por el contexto que vivimos que fue similar, pues creo que la educación es similar. Además, tu mamá y mi mamá son hermanas, entonces traían sus mismas mañitas. Traían las mismas mañitas, ¿no? Pues era de estar ahí al pendiente, o sea, por lo menos mi mamá siempre estuvo como que al pendiente de nuestra educación. Mi papá en estos roles que se jugaban anteriormente, pues era la persona que era el proveedor y pues se iba todo el día a trabajar y pues no estaba muy al pendiente de nosotros, ¿no? Pero en cuanto a la educación, yo creo que pues, recayó principalmente en mi mamá y tanto en la educación de complementar lo que se veía en la escuela como pues estos buenos modales que te enseñan en casa, ¿no? Yo platicaba aquí que mi mamá era mucho de pues saluda a la persona. Si estamos hablando aquí por los adultos, tú no tienes por qué opinar, ¿no? Ese tipo de cosas, pues obviamente te van moldeando. Y como dices tú, algunas cosas dices, pues qué bueno que de alguna manera me hizo una persona respetuosa, pero yo creo que en algunas cosas también como que fue una limitante, ¿no? O sea, de repente cuando quieres ser a lo mejor un poquito más extrovertido, a lo mejor desde niño como que te van frenando. O sea, como que yo de por sí me considero como que un poco introvertido, pero además, si de por sí como que querías dar una opinión y te callaban, te decían, no, niño, tú no sabes, pues bueno, como que poco a poco van apagando esa parte, ¿no? Más o menos así fue como yo lo vi. Sí, es que hay cosas que obviamente no vamos a decir aquí nunca que el pasado era mejor que el presente, pero habría que analizar como qué cosas sí, qué cosas no. Yo recuerdo mucho una vez a mi mamá, acá ya confesándome, quemando a mi mamá. Ahorita vamos a quemar a las mamás. Ahora sí, jefa. No me acuerdo qué cosa hice y me decía, te voy a correr de la casa, pero yo tenía 6 años, no, o sea, chavos, yo era un infante, una cosa chiquitilla. Pero, o sea, era, pórtate bien o te vas, ¿no? Y yo decía, ay, no, mi mamá obviamente no me va a correr de la casa. Yo pensaba en eso, pero ¿sabes qué me saca? O sea, yo me acuerdo mucho que ¿En serio? Sí, no, que, o sea, abrió el zaguán, me dijo, órale, vámonos. Y cerró el zaguán y yo acá llorando, o sea, pero una cosa acá bien dramática, ¿no? Yo creo que no pasaron ni 5 minutos y ya me abrió y dijo, ándale. Pero ya ve que sí lo puedo sacar de la casa y yo soy de entendido, ¿no? O sea, ese tipo de cosas bien drásticas, o sea, muy drásticas, pero que yo decía, bueno, o sea, esta señora tiene el poder, ¿no? Esta señora manda en la casa y hay cosas que yo no voy a poder sobrepasar nunca, ¿no? Cuando uno va creciendo, y también creo que debido a esta educación que vamos recibiendo, sí va diciendo, a ver, esto ya no. También recuerdo mucho una vez, yo respeto mucho a mi mamá, obviamente, pero me acuerdo ya cuando estaba grande que alguna vez dije, a ver, traigo calificaciones no tan malas, ¿no? Soy buen hijo, te ayudo con la chamba, ayudo con el quehacer, no recibes quejas de mí. Un día le dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, hago todo lo que tú me has dicho. Y creo que en aquella ocasión me quería como... O sea, como en realidad no me pegaba tanto, pues me quería dar como un manazo por algún hermano menor que algo había hecho. Ya ven que yo les digo que yo cuidaba a mis hermanos menores. Y entonces le dije, a ver, no, yo no lo hice, no me vas a pegar, o sea, no acepto este castigo. O me quería castigar, dije, no acepto el castigo porque esto y esto. Y no va a ser así. Y mi mamá se quedó así de, ok. Y ya se fue y se acabó como la bronca. Y entonces entendí también en ese momento que sí había, o sea, había límites, pero también tenía que haber como un respeto. Y ya de más grande, mi mamá ya dijo así como, ya, bueno, órale pues, ¿no? Me parece bien interesante esto porque creo que pues, toda una generación fue criada así, ¿no? De tú cállate, yo soy el adulto, tú escucha, tú haz caso. Hasta que llegan personas rebeldes como tú que dicen, a ver, o sea, te vas a hacer caso siempre y cuando seas coherente o siempre y cuando pues haya una congruencia con los actos, ¿no? Pero te digo que me parece muy interesante porque yo creo que, por ejemplo, mi generación o nuestra generación, que son clasificados como los millennials, pues, y a lo mejor una anterior, en el trabajo, de alguna manera, pues respetábamos la autoridad. Claro. Le decíamos, pues es mi jefe, o sea, lo tengo que hacer, él me lo dice, y si me dice que me pare de manos, me paro de manos. Entonces, creo que
se recibió mucho abuso también en el trabajo, sí, o sea, se permitió mucho. Ahora que llegan las nuevas generaciones al campo laboral, pues los llaman la generación de cristal, porque en teoría no les parece nada, ¿no? Y dicen, no, pues es que yo quiero trabajar desde mi casa, no, pues es que no me vas a obligar a hacer esto, no, pues es que yo no voy a trabajar mis 8 horas. Entonces, se les dice que es la generación de cristal porque no acepta nada. Pero yo digo que más bien, a lo mejor nosotros aceptamos mucho. Y a lo mejor viene desde el tema de la educación de la casa, de que como no podíamos decir nada, no nos podíamos quejar, no podíamos estar en contra de lo que decían nuestros papás, pues a lo mejor como que aceptamos muchas cosas. Estas generaciones han sido creadas de forma diferente, con mayor libertad, y saben a lo mejor que el límite lo pueden saltar. Me parece, no sé si tú coincidas o veas de cristal. No, es que eso, yo creo que también un poco a lo que nos educaron, y eso también, o sea, finalmente lo agradezco, es que mi mamá o nuestras mamás, o sea, sí era así de, a ver, casi porque yo lo digo, ¿no? Ajá, pero sí. En algún momento sí había como una razón, o sea, yo me acuerdo mucho de algunas ocasiones con mi mamá, ya después de que me soltaba un trancazo, de que ya habíamos tenido acá un caos, sí, con la familia o algo así, que me decía, a ver, pero ven para acá, ¿no? Y mi mamá me explicaba, o sea, decía, a ver, hago esto y esto y esto porque te estoy protegiendo, ¿no? O sea, hago esto y esto y esto porque no quiero que te pase esto. Entonces yo decía, claro, o sea, está muy mal ejecutada su educación, o sea, el método no me parece el adecuado, pero sí hay una razón, o sea, sí había una razón, o sea, creo que eso era importante, me decía mamá, yo no quiero que seas un vago tal, yo no quiero que hagas esto y esto, por eso hago esto. Yo decía, o sea, yo me acuerdo que siempre pensaba, no hay necesidad de que hagas tantas cosas, o sea, no hay necesidad de que te excedas en algunas cosas, no hay necesidad de los golpes. Ajá. Pero entendía yo perfectamente de dónde venía su preocupación. Entonces, creo que eso es algo importante que en mi caso ocurría. O sea, mi mamá, ya estábamos ya estábamos tranquilos, ya había acabado el caos, la crisis. Ya había terminado de llorar. Ya había terminado de llorar, ya me había limpiado la sangre, ¿no es cierto? Y decía, a ver, pero ven para acá, ¿no? Entonces me explicó, y justo, o sea, recuerdo ese episodio cuando le dije, a ver, no, porque no hay razón, o sea, no va a ser así. Y también me acuerdo mucho cuando estaba ya más grande, como a los 18 años, la verdad, 18, 19, ya iba yo a la universidad y mi mamá decía, si tienes que llegar, o sea, me acuerdo mucho cuando entré a la prepa, mi mamá era así de, a ver, vas a salir a las 2, ¿no? Me fue a inscribir, me acompañó a inscribirme. Ya era la prepa, pues ya quedaba más lejos de donde vivíamos, quedaba como a 20 minutos en combi, ¿no? Y ya me fue a dejar bien amable la señora, y ya cuando salimos me dijo, a ver, haces 20 minutos, entonces vas a salir a las 2 de la tarde, a las 2:20 ya estás en la casa. Yo decía, así, pero me tenía cronometrado, así, pam, y yo decía, ay, qué señora, sí, qué señora tan pesada. Decía. Sí, son hermanas tu mamá y la mía. Claro, y luego ya, o sea, no había oportunidad de quedarme a platicar con alguien, obviamente no se podía irme de pinta, no se podía, o sea, no se podía. Y en algún momento cuando llegué a la universidad, yo ya empezaba también como a medio ganar algún dinerito por algunas cosas que hacía. Y le decía, pues quiero irme a echar un alcohol, ¿no? Y, o sea, ya estaba grande. Decía, no se va a poder. Y en algún momento también llegué y dije, a ver, mamá, ¿no? Ya soy mayor de edad, mira mis calificaciones de la universidad, voy súper bien, ahí sí podías decir que ya voy muy bien, soy responsable, te voy a decir dónde estoy siempre, y no te voy a pedir dinero, me voy a ir a echar mis alcoholes. Y mi mamá se quedó igual así de, dije, y créeme que voy a ser responsable y tal y tal. Y mi mamá dijo, pues ya que te digo, ¿no? No tengo argumentos. No tengo argumentos, entonces nuevamente como que, o sea, en algún momento dije, claro, o sea, finalmente me educaron para ser autónomo, ¿no? Y creo que se logró, aunque luego esa autonomía creo que a mi mamá como que le pegaba un poquito, pero para eso me formó, entonces creo que al final se logró, pues, o sea, creo que si bien hubo muchos tropiezos y repito, el método quizá no era el adecuado, había un fin y había un propósito que al final se logró porque pues, este ser se volvió autónomo y dije, órale, pues, y no, nunca tampoco me anduve ahí cayendo de borracho, ni desaparecido 3 días, ¿no? O sea, siempre le decía, ando por acá, voy a llegar tal cual, y se quedaba bien. Entonces creo que eso, al final, como se cumplió, y yo lo veo, por ejemplo, también en tu caso, o sea, al final como que el objetivo de la educación familiar se cumplió, o sea, creo que los métodos, repito, no eran los adecuados, pero algo se logró, ¿no? Había un propósito. Cuando dices que a lo mejor no son los métodos, pues como que me pregunto o me pongo a reflexionar cuáles serán los métodos adecuados, ¿no? Porque a lo mejor ahorita en estas nuevas generaciones, en este afán de no repetir los mismos errores que a lo mejor creemos que se cometieron, pues como que nos hemos vuelto muy permisivos. O sea, hablo de mí como papá, ¿no? Y decir, pues a lo mejor a veces sí un buen
regaño fuerte. Estate quieto. Un estate quieto, un golpecillo por ahí, pues a veces es necesario, ¿no? No sé, pero digamos que viendo el resultado como seres humanos, tanto como tú como yo, pues creo que hicieron buen papel los papás, porque creo, ya la sociedad lo juzgará, pero nosotros nos vemos como buenos seres humanos, ¿no? Creo que tenemos una buena percepción de nosotros. Que nosotros mismos tenemos una buena percepción de nosotros. Pero también incluso pues hay que hablar de la evolución, porque tanto en el sistema educativo como en nuestra familia, no sé cómo veas tú si evolucionó esa manera tan estricta de tu mamá, si cambió, si evolucionó con tus hermanos. En mi caso, por ejemplo, pues es muy similar la historia que tú cuentas de, pues mi mamá era, sales a tal hora de la secundaria, a más tardar media hora ya debes de estar aquí. De la universidad era, pues no, nada de fiestas porque estás concentrado en la escuela, ¿no? Entonces, yo siempre, la verdad, siempre he sido así como que muy de fiesta. Entonces, a pesar de que me ponían esa limitante, siempre anduve en las fiestas, pero siempre escondidas, porque era la presión de que ya tenía que estar en casa. Entonces, aunque siempre estuve en la fiesta, siempre era como que esa tensión de, ya tengo que regresarme. O sea, la disfrutaba, pero siempre era como de, a lo mejor mis amigos se quedaban hasta las 7, ¿no? O sea, salíamos a las 2 de la escuela y se quedaban hasta las 7 de fiesta y yo sí iba, pero no sé, a las 4 ya me tenía que regresar porque ya sentí esa presión de que pues, me estaban esperando en casa. Y ya luego pasé a la universidad y era así como que lo mismo. A veces, como yo iba en la tarde, a veces no entraba a las clases con tal de andar de fiesta. Entonces, desde las 3 que entrábamos hasta las 9 que en teoría salía de la universidad y a esa hora ya me iba. Pero luego mis amigos decían, no, pues hoy sí entramos y salimos a las 7 o a las 9 y a esa hora nos vamos de fiesta, nos vamos de antro. Y yo, pues es que yo no puedo porque yo a más tardar a las 9 ya tengo que estar en mi casa. Pero luego te digo que evolucionan las formas o dirán, echando a perder se aprende. Entonces echaron a perder conmigo mis papás. Y ya cuando mi hermano entra, por ejemplo, a la universidad, que estudió en la misma universidad que yo, pues de repente mi hermana, así en el primer semestre, creo que yo lleva en los últimos, quizá en el 7º semestre, y mi hermano entra a la universidad, y mi hermano así desde las primeras, así de, no, pues ya me voy de fiesta. Y ya luego mi mamá... Ándale, hijo, ¿cuánto te hace falta? Toma, hijo. 500. Pero ya luego era así como de, pues bueno, ya como van a estar los dos juntos, pues ahora sí, ya que se vayan juntos, ahora sí los dos tienen permiso, ¿no? Y yo así, porque a mí prácticamente... Pero yo ya llevo 4 años aquí, señora. Entonces, sí. Obviamente, pues te digo, creo que echando a perder se aprende, entonces a lo mejor con mi hermano fue, que también luego lo he platicado, ¿no? O sea, conmigo era de... sí estar ahí apoyándome, o sea, no puedo decir que no, pero también mi mamá se desesperaba, ¿no? Y recuerdo mucho y le hacemos broma que de repente mi mamá tiene el cabello corto, de repente se empezaba a hacer así, se rascaba, cuando se rascaba era de que ya había llegado a su límite, ¿no? Ya como que me había explicado 100 veces cuál era, como que me había explicado 100 veces el 8x3 y nomás no entendía, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando mi hermano empieza a ir a la escuela, pues obviamente como que también mi hermano requiere más atención y que lo apoyen y eso. Entonces, por ejemplo, ya a mí, no sé, en 6º de primaria, 1º de la secundaria, pues ya no estaban tan al pendiente de mi educación. Y mi hermano así como que todavía lo cuidaron mucho o estuvieron muy al pendiente de él, o sea, mi mamá. Entonces, como que yo digo, hay una evolución, o sea, como que tienes que ir aprendiendo de tus errores, sí, claro. Y eso se ve en la casa. Pero yo creo que en el sistema educativo, en las escuelas, pues también han de haber dicho en algún punto, saben que pues como que está mal pegarle a los alumnos, ¿no? Como que está mal castigarlos, ¿no? Pero estamos llegando o estamos viviendo ahorita a lo mejor un extremo donde pues ya no hay respeto, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá me platicaba así mucho que en sus tiempos el ser un maestro era así como que la actividad... Era de mucho prestigio. Exactamente. Y mucho respeto. E incluso las mamás decían, maestro, ahí se lo encargo. Si se está portando mal, regáñelo, jale la oreja, ¿no? Y ahorita estamos en un extremo donde ahora los papás te van a reclamar si le alzaste un tantito el tono de voz, ¿no? No me digas más. Sí, justo. Es algo que hemos platicado en otras ocasiones y que parece que no nos sale bien a los seres humanos en general, que es encontrar puntos medios, ¿no? O sea, que es encontrar como el equilibrio.
yo también recuerdo mucho la historia de mi educación la historia de la educación de mis hermanos es completamente diferente, ¿no? Parecía que les cambiaron a la mamá, sí, ¿no? De acá, ¿no? Y ahora no te platico con los nietos, porque no, ya. No, o sea, no, mijo, tú mira, deshaz acá, no te preocupes, y de repente uno piensa así de, neta, o sea, de verdad, señora, o sea, a mí, por eso que está haciendo el nietecito, ya me hubieras dado 3 vueltas de las greñas por la casa, pero bueno. Pero creo que ocurre esta parte. Yo recuerdo mucho una escena, o algo que pasó con mis hermanos, yo con mi mamá. Yo sentía que, obviamente, te digo, lo que hacía mi mamá de repente conmigo era como muy exagerado, era mucho, ¿no? Era mucho, muy estricta. Y en esta cosa de yo querer como ser el ejemplo de la casa y querer como proteger a mis hermanos, recuerdo mucho una escena en donde mi mamá le va a dar, su correctivo a uno de mis hermanos. Y yo acá llorando, acá de, no le pegues, por favor. Y entonces creo que para mi mamá fue de mucho impacto. Porque también debo mencionar que en mi casa, pues como hermano mayor que soy, de alguna manera sí tengo como cierta injerencia un poco en la dinámica familiar, digamos, ¿no? Como una familia a medio la antigüita que somos, la verdad es que sí me toman en cuenta para algunas cosillas, ¿no? Y la verdad es que acepto con mucho gusto el papel y trato de hacerlo de manera muy, muy responsable. Pero desde esos tiempos me acuerdo mucho que yo hacía casi poniéndome en medio de mi mamá y mi hermano diciéndole, no le pegues, por favor, ¿no? Y creo que para mi mamá fue de mucho impacto y a partir de ahí modificó muchas cosas con mis hermanos, pero se fue como al extremo, ¿sabes? O sea, no fue de vamos a mediar, sino de ahora seamos como completamente más permisivos y los resultados no fueron desastrosos, pero sí fueron diferentes. Y sí yo puedo identificar que hay cosas que a mí me inculcaron que a mis hermanos no. Y la verdad es que estoy agradecido de eso. O sea, de repente digo, es que este chavo de mis hermanos, este chavo le faltó esto. Sí. Y creo que eso que pasa tanto, o sea, como en el nivel familiar, pasa en el sistema general. O sea, en algún momento el sistema educativo fue viendo de otros modelos de otros países y dijo, no está chido que les peguemos, hay derechos humanos, ¿no? Y fíjate que hay una comisión de derechos humanos, ¿no? Fíjate que hay una carta de los derechos de los niños, entonces eso no lo hagamos. Cuando yo entré al sistema educativo, que fue en 2010, me parece, ya formalmente, ya muchas de estas prácticas habían desaparecido, pero no todas. O sea, todavía a mí en mis primeros años de formación, bueno, ya como docente de escuela pública, sí todavía llegaron mamás que decían, no, más que si quiere pegarle, pégale. Y yo decía, no, obviamente no lo voy a hacer. No porque no, o sea, no porque fue ocurrir algo muy grave, sino por convicción. O sea, yo dije, no hay necesidad, pero sí el sistema educativo se ha ido llenando de estas cosas y se ha ido como al otro extremo, es decir, ha descuidado como esta parte de sí la formación, creo que sí como más integral, y estamos ahora como sistema educativo, como docentes, cuidándonos mucho de una demanda, cuidándonos mucho de un reclamo de un papá, cuidándonos mucho de un dicho de un estudiante que a lo mejor a veces no es tan cierto, que a veces es muy extremo, pero nos estamos cuidando todo el tiempo de eso y estamos descuidando lo otro, ¿no? Y entonces como estamos protegiendo nuestra chamba y como estamos protegiendo que no nos vayan porque hay un montón de sanciones a las que nos podemos hacer acreedores, estamos descuidando que los estudiantes deben tener límites, ¿no? Sí. Entonces eso se ha perdido y entonces nos fuimos al extremo como las mamás, ¿no? O sea, como mi mamá o como tu mamá y falta que espero que en algún tiempo, en algún momento regresemos al punto medio y digamos, a ver, ni es para acá ni es para acá, es en una línea diferente, pero eso al sistema le ha costado mucho, ¿no? Y súmale eso los vicios del pasado, o sea, súmale que, por ejemplo, también esta visión de que solo yo soy el maestro, yo soy la autoridad, nadie me puede reclamar y lo que yo diga es lo que se hace, y solo yo sé, eso también está mal, o sea, súmale ese vicio, ahora este otro vicio de, discúlpeme, no le quería hablar así, o sea, se hace como un revoltijo de cosas que están mal y no hay un equilibrio y no hay nada que, bueno, o sea, todo se complica, pues, ¿no? O sea, sí. Yo creo que como en capítulos anteriores el equilibrio hay que tenerlo presente porque en muchas cosas nos hace falta. En esta parte actual, pues yo veo cómo los maestros sufren porque, pues como dices, a lo mejor estoy más preocupado porque el niño no se vaya a sentir ofendido a realmente estarle transmitiendo una educación de calidad. Y pues bueno,
creo que también en la actualidad precisamente la dinámica que hay en los hogares pues hace que la educación se recargue mucho en la escuela y no debería de ser así, sino nuevamente debería de ser un equilibrio entre lo que enseñamos en la escuela y lo que enseñamos en la casa. Pero digo, las dinámicas actuales donde a lo mejor papá y mamá tienen que ir a trabajar y pues como decías tú, el niño se está educando a través de una pantalla, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lo que tú decías hace rato, los niños, los jóvenes no están desarrollando un criterio para decir, pues a ver, esto es lo que me está diciendo una pantalla, pero a lo mejor este cuate que me lo está diciendo, pues a lo mejor él ni siquiera ha estudiado, ¿no? Cómo me da este tipo de consejos, pero no está papá, no está mamá como para decirles, a ver, vamos a poner las cosas en claro, esto es como que un poquito fantasía, es un poquito ficción y la realidad es esta y explicártelo y estar ahí contigo. Entonces, pues no sé, o sea, a lo mejor estamos formando hoy en día todavía una generación que puede ser peor a la que ya estamos viviendo actualmente, ¿no? No sé cómo lo veas ahí. Pues mira, yo creo que ahí, o sea, esto de decir, estaba la figura del maestro que era bien autoritario y que lo sabía todo, y ahora está la del maestro temeroso. Es decir, bueno, pues ¿cómo lo resolucionamos? Yo creo que sí se puede, o sea, realmente creo que sí, en este momento, algo que nos está faltando es como nuevamente leer el contexto, o sea, decir, a ver, tener como esta inteligencia quizá como profesionales de la educación y decir, a ver, no puedo hacer esto, no, claro, no le voy a pegar, claro, no lo voy a ofender, claro, no le voy a gritar, pero sí puedo llamar la atención, o sea, sí puedo decirle, a ver, vamos a sentarnos y vamos a racionalizar esto que estamos haciendo y lo que tú estás haciendo, y a partir de eso podemos modificar. Y eso claro que se puede, o sea, es decir, yo recuerdo mucho también esta que narraba ahorita, ¿no? O sea, mi mamá después de que había todo el caos y demás, me decía, a ver, pero vente para qué, me decía, es esto, esto y esto. Y yo decía, claro, algo de razón, o sea, tiene razón la señora, pues algo está pasando que yo no hice bien y por eso está reaccionando. Entonces, creo que eso podríamos hacer también ahora con los muchachos, pero no estamos sabiendo encontrar las formas para llegarles, o sea, no estamos encontrando la forma para hablarles, porque yo que lo veo ya de cerca con mis compañeras y compañeros docentes, está el docente que dice, a ver, aquí solo mis chicharrones truenan y claro que lo tiene que hacer, porque pues cómo que no, o sea, cómo que se va a volver tan debilucho, cómo que quién soy, y tiene razón, o sea, tenemos que fortalecer el espíritu de los estudiantes, la personalidad, pero no lo podemos hacer como lo hacíamos hace décadas, o sea, es decir, sí. A gritos, empujones y castigos no se va a lograr. Entonces hay quienes todavía no han entendido eso y tienen buena intención, pero está muy mal ejecutado y entonces no va a funcionar. Y está el otro extremo de los maestros que dicen, a ver, yo no me voy a meter en problemas, yo voy a cuidar mi chamba, tienen sus derechos aquí, yo le voy a respetar todo, a mí no me digan, yo voy a dar mi clase y quien entendió, entendió. Y finalmente, mira, yo hago mi chamba, me pagan, no me meto en problemas y ya, pero también creo que es otro extremo que no está bien. Y me parece a mí, personalmente, que en ninguno de los dos casos estamos volteando a mirar al estudiante o al ser que estamos formando, porque si volteáramos a verlo, o sea, el maestro que dice que tiene la razón en todo y que su método es el chido, está centrado en él y no está mirando a la persona a la que está formando, a la que está tocando. Y el maestro que está cuidando su chamba y que dice, no me voy a meter en problemas, también solo está pensando en él o en ella, pero no está pensando en el estudiante. Entonces, mi experiencia me dice que cuando volteamos a ver al estudiante y conectamos de alguna manera con él, sí se pueden lograr un montón de cosas, pero hay que encontrar modos de lograr esa conexión, porque la población es tan diversa que ya no podemos conectar con todos como antes. Recuerdo a mi maestra Berta, y la vez que conectaba con la mayoría de nosotros, porque era una cosa medio maternal, pero medio militar, pero ¿sabes? Pero con todos, pero para todos tenía una palabra de aliento, o sea, para todos tenía un mensaje como positivo, y entonces a todos nos enganchaba, era primaria, a todos nos enganchaba. Pero ahora no pasa, o sea, el maestro que es súper estricto, que te quiere imponer su ley y demás, ay, obviamente nunca vas a conectar con él. Y el maestro que se hace a un lado, pues mucho menos. Entonces, creo que nos falta en este punto mirar a los estudiantes y sí tener ahí viene uno de mis conceptos románticos y súper hippies. Hay autores que dicen pues, que educar es un acto de amor, ¿no? O sea, educar es un acto de amor. Pero es de un amor muy consciente, de un amor muy centrado y de un amor que entiende que hay que mirar al que está aquí enfrente de nosotros y a veces no nos cuesta mucho mirarlo y es bien complicado, muy, muy complicado. Totalmente de acuerdo que es un tema complicado y más por lo que yo decía hace un momento que
pues ustedes tienen la limitante que ustedes están con ellos 6 horas, 7 horas, 8 horas y el resto pues es un complemento en casa que a veces no existe ya ese complemento. Y pues bueno, ustedes los tienen de lunes a viernes, entonces es bastante complicado ahora pues en un sistema educativo como el de México, donde a lo mejor están tratando con 40 alumnos al tiempo, pues ¿cómo vas a encontrar esa diversidad, no? ¿O a veces 60. A veces 60. Cuando nosotros iniciamos la preparatoria, era un grupo de 60. Eran grupos o sea, ¿cómo puedes? En primaria sí son como 40. O sea, como decías tú de tu maestra que conectaba, pues a lo mejor tenía 15, 20, 30 alumnos. Como 30 más o menos, sí, por ahí. Le pones el doble, o sea, es el doble complicado de tratar de conectar. Otra cosa decías, pues tenemos que mirar al alumno que está ahí de frente. O sea, yo coincido en eso, o sea, hay que cambiar algo, pero ustedes como maestros tienen un papel bien complicado porque ustedes, digamos que están nadando contra corriente o están contra el mundo porque pues están contra los papás, están contra el mismo alumno que de alguna manera, habrá algunos que quieren aprender, pero habrá algunos que dicen, pues yo estoy aquí de paso, o sea, porque, o sea, desde la manera en que tenemos este enfoque de la educación de, pues tengo que estudiar porque pues me dijeron que de la primaria tengo que saltar a la secundaria y luego a la prepa. O sea, no lo vemos como decíamos al inicio del programa, como que la educación me va a nutrir, me va a dejar algo. O sea, desgraciadamente creo que vemos la educación porque la tenemos que hacer como una obligación y no como algo que me emociona. O sea, en la actualidad, y a lo mejor yo era uno de esos niños o jóvenes, en la actualidad a mí la educación me gusta y cada libro nuevo que leo, cada nuevo aprendizaje que estoy obteniendo, me emociona muchísimo y digo, a ver, aprendí esto nuevo, pero de aquí como que ahora me di cuenta que me hace falta aprender estos 4 o 5 temas, entonces como que te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Como decía el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Pero entonces, ¿cómo podemos evolucionar este sistema educativo que pues de alguna manera aunque ha habido como que ciertas evoluciones, en esencia creo que sigue siendo lo mismo desde que inició, ¿no? O sea, si vemos el sistema educativo que, de acuerdo a mis datos, pues nace a partir de que, pues en aquella época donde empieza la revolución industrial, pues necesitan ahora personas preparadas para trabajar en las empresas. Entonces dice, pues los tenemos que capacitar y pues los capacitaban precisamente para que se integraran al mundo laboral. Pero de alguna manera no era como esta educación de los antiguos filósofos griegos y romanos, que pues de alguna manera ellos se juntaban por el gusto de aprender, ¿no? Entonces hoy en día seguimos más como que esta dinámica de aprender porque eventualmente tienes que entrar a trabajar, entonces pues necesitas primaria, necesitas secundaria, necesitas preparatoria, universidad y ahora sí ya te puedes integrar, pero sucede lo que platicamos en episodios anteriores, que pues esa es la promesa, pero ahora resulta que cuando termino la universidad no hay buenas oportunidades de trabajo, entonces pues también lo que sucede con muchos jóvenes es de ¿para qué estoy estudiando aquí, no? Entonces es bien complicado toda esta parte, ¿no? Sí, el sistema educativo también, ya hablando, o sea, como sistema completo, no ha sabido adaptarse a los tiempos actuales, es decir, y podríamos decir en esto, que en este origen que tú relatas del sistema educativo como tal, pues estaba condenado a la obsolencia, o sea, es decir, a ser obsoleto porque ahora hay un momento en el que la sociedad avanza tan rápido que como sistema no lo hemos alcanzado, ¿no? O sea, es decir, es algo que no hemos sabido leer como sistema educativo y ahora hay intentos y hay países que lo hacen mucho mejor que nosotros. En mi perspectiva, el modelo educativo actual parece que tiene ganas de hacerlo, pero creo que el obstáculo sí somos quienes estamos frente a las aulas de repente, o sea, porque si no sabemos leer el contexto, si no sabemos leer lo que el plan está proponiendo y nos quedamos con la idea de, ya lo sé todo, nada más es una embarradita de lo mismo, híjole, no va a funcionar, ¿no? O sea, no va a funcionar y también los papás obviamente están igual de perdidos que el sistema educativo a veces. Y también ocurre esto que ocurre con los maestros, es decir, a veces el papá dice, sí estoy al pendiente del hijo, sí lo quiero y lo amo y me voy a dedicar a su educación. Claro, pero que nadie me lo toque, porque si a alguien le falta el respeto a mi hijo, va a arder Troya. Híjole, o sea, está bien, o sea, la idea es fundamental, está bien, pero de repente no quieren que nadie los toque, o sea, que nada les pase. Y yo pienso, bueno, ¿y cuándo le vamos a dar herramientas para que se defienda ante el mundo? O sea, le queremos resolver todo en la vida desde que es pequeñito. Y si te gritó, yo voy y le digo. Y si te dijo, yo voy y aplaco al maestro. Y entonces es bien complicado porque no podemos trabajar con esos niños a veces en donde hay todo un sistema familiar que solamente los quiere encapsular
y dentro de esa cápsula quieren que se desarrollen. Y yo pienso, chavos, vivimos en sociedad, o sea, en algún momento lo tenemos que aventar al mundo, o sea, y tiene que saber lidiar con este mundo. Y el mundo, o sea, la realidad no es sencilla, no es fácil. Este mundo que a veces le pintamos a nuestros hijos o en la casa, pues es el núcleo de la casa, pero cuando sales a la calle, la realidad es bien diferente. O sea, a ver, hay guerras, hay gente muriéndose, hay gente que está sumergida en las drogas, hay gente, o sea, sales a la calle y va a haber un montón de cosas buenas y malas, pero debes de aprender a lidiar con todo eso. Y a veces nos dejan desarmados, o a veces yo me siento como muy impotente porque pienso, o sea, no me están permitiendo que yo le diga, a ver, chavo, hay todo esto en la vida, tenemos que ver cómo te vas a proteger, cómo vas a poder elegir y cómo vas a poder decidir. Y no me dejan porque la familia está bien enfocada, lo ama y entiendo que sí, pero es como, pero no sabe cómo dirigir ese amor y no sabe cómo formarlo. O sea, es decir, sí lo ama, pero no lo está educando bien, o sea, no lo está haciendo bien. Recuerdo mucho un caso de un niñito que igual, ¿no? Una mamá sobreprotectora y demás, seguramente lo ama, seguramente, o sea, no la voy a poner en duda, pero el niño no podía interactuar socialmente con los otros, ¿no? Entonces le costaba mucho y decía, o sea, la solución de la mamá y a veces es, no, lo voy a comer en la escuela porque aquí hay puro niño feo, ¿no? O maestro, que no se junte con nadie. De repente digo, no, esa no es la solución. O cuando hay un conflicto en las escuelas es como de, a ver, sale, el acuerdo es que no le vas a volver a dirigir la palabra a este chamaquito, tú vas a andar por tu lado y el otro por el otro, y no es la solución. O sea, pero a veces los papás no nos permiten que digamos, a ver, si ya se pelearon, ¿por qué no ahora los ponemos a trabajar en equipo? Los papás a veces no lo permiten y es bien complicado. Sí, es que, como dices, vivimos en una sociedad y allá afuera pues, hay de todo tipo. O sea, creemos que a nuestro hijo siempre lo vamos a poder tener encapsulado y protegiéndolo ahí con estas cintas de burbujitas. Para que no... y la verdad es que entran pues muy frágiles al mundo real, ¿no? Yo de repente bromeo con mis hijas y les digo, la vida te golpea, o sea, tratando de enseñarles de que pues, no es fácil, ¿no? O sea, a lo mejor en la casa hay mucho amor y todos nos tratamos con respeto y ven un ambiente bueno, pero allá afuera las cosas están bien feas y, o sea, ahora que tengo más interacción con esta cuenta de TikTok donde casi todo es hablando del mundo laboral, de cómo hago yo observaciones de cómo hay malos jefes, hay malos compañeros, hay gente que no quiere trabajar. Y te das cuenta que esa es la realidad, porque los comentarios son de, pues sí, o sea, mientras a mí no se metan conmigo, yo no me meto con nadie. O mi jefe sí, la verdad sí, es una mala persona y nos tiene aquí trabajando hasta tales horas. Y ahí está como que la crítica constante y dices, pues, o sea, así es el mundo afuera. ¿Cómo va a integrar así un niño así? Mi mami todo me protegió todo el tiempo y ahora ya soy un adulto y ahora ¿quién me va a cuidar aquí, no? Pues son personas que lo que sucede con ellas es que luego no pueden encajar en ningún trabajo porque dicen, es que aquí hay gente fea, me voy a buscar otro trabajo. Pues aquí la gente está peor, me hubiera regresado y me hubiera quedado en el trabajo anterior. Entonces hay que ver, pues sí, este equilibrio donde pues a lo mejor no los podemos educar como antes, pero tampoco no podemos estar sobreprotegiéndolos, ¿no? Y debemos de cambiar la manera en que educamos tanto en las escuelas como en casa. En las escuelas, pues desgraciadamente estamos atados a un sistema educativo, ¿no? No es tan fácil como poder innovar y hacer cosas diferentes, pero en la casa yo creo que ahí tenemos más libertad como para con nuestros hijos poder pues abrirle los ojos primeramente y decirles, a ver, una de las cosas que yo les digo a mis hijas y que lo he comentado acá es, a ver, una calificación no es nada. O sea, por no más te define, pues. No te define, porque a lo mejor ahorita eres la niña de puros dieces y qué bonito y súper perfecto, pero luego sales al mundo laboral y a ver esa niña de 10, pues a ver que demuestre que realmente claro. Pues puede convivir o puede trabajar en equipo, que puede tener resoluciones creativas, que puede dirigir a un grupo de personas. Pues eso la verdad es que a veces no lo aprendes en la escuela y de alguna manera son habilidades que tienes que ir desarrollando. Me ha tocado, o en su momento me tocó ver muchos compañeros que pues se titularon así por promedio y pues ahorita no les va tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de alguna manera se les generó esta idea de que pues si tú eres el de 10,
te va a ir muy bien allá afuera. Claro. Y la verdad es que no es así. Sí, y hay como varios puntos, o sea, es decir, en el sistema educativo de ya, o sea, finalmente el docente entiende que ya en su trinchera, en su salón de clases, ese es como el área de control que tiene, ¿no? Ese es como el contexto en el que puede influir. Yo creo que sí se puede innovar, o sea, si hay limitantes del sistema educativo, claro que las hay, siempre las ha habido, pero, o sea, la cosa está en que el docente quiera, o sea, que el docente, mira, lo que yo he aprendido mucho estos últimos años es que para que tú puedas cambiar algo del sistema, primero debes conocerlo, es decir, un docente debe conocer de pe a pa los documentos oficiales del sistema o del modelo educativo actual. Debe conocerlos, debe de saberse todas las reglas. Porque cuando sabes todas las reglas, ya puedes empezar a jugar con ellas. Pero a veces también nos ocurre como docentes que nos da flojera. O sea, a veces no conocemos tanto. Y claro, entiendo, son muchos documentos, es muy abrumador de repente. Pero hay que entrarle, hay que leerle y hay que primero entendernos. Creo que es una cosa importante, hay que entendernos como factores de cambio social los docentes. Y a veces no estamos entendiendo esa parte, ¿no? Entonces sí se puede innovar, sí se pueden hacer cosas que no salgan de la regla, pero que sí innoven. Pero a veces te digo, creo que nos cuesta esa parte y nuevamente no miramos, o sea, nos falta un poco como pasión, un poco como apropiarnos de nuestro papel y decir, yo soy un factor de cambio en la sociedad, o sea, mi papel sigue siendo importante. Ahora hay mucho esto de la revalorización del docente, ¿no? Y hay estímulos económicos de repente y demás, pero creo que falta como colegiado docente que sí, digamos, sí me revaloro, pero desde que entiendo mi papel en la sociedad, y ya lo decimos en alguna ocasión, el trabajo que te toque, hazlo bien, o sea, haz bien tu chamba, pero, o sea, trata de generar un cambio. Eso creo que nos falta. Y en las cuestiones personales también en la familia, claro que debemos procurar que los niños sean felices, claro que debemos procurar su bienestar, pero también debemos procurar que sean buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. Es decir, las familias deberían formar desde mi perspectiva con base, claro, en el amor y en el respeto, pero también deben de entender que el contexto actual, allá afuera, pues las cosas son diferentes. Y la solución no está en que mejor lo aislamos, o sea, la solución no está en que, sino que le damos herramientas y armas para que se pueda parar en cualquier contexto y a partir de ahí generar cambio. Es decir, yo no le voy a pedir pienso en tus hijas, ¿no? Que sí son niñas bien adorables. Entonces, pero lo que hay que hacer con ellas es decir, a ver, con esta capa, este amor que te hemos educado, con este respeto, con estas normas, tú ve y párate y defiéndete en el contexto. No vas a agredir, no vas a volverte, si dices que caes en una empresa fea o en un contexto feo, no te vas a volver como ellos. O sea, no te estamos pidiendo que te mimetices con el resto de la sociedad. No, trata de con tus armas cambiar un poco esa parte, ¿no? Pero no estamos haciendo eso. O sea, y lo que decimos es, no, mejor aléjate y búscate contextos felices. Aléjate y búscate gente como tú. No, pues así nunca se va a generar el cambio. O sea, párate y con esa seguridad que te hemos dado, trata de generar un cambio a tu alrededor, ¿no? Y eso tampoco pasa, ¿no? De acuerdo. Yo creo que a lo mejor como para ir cerrando, hay que pensar, pues, o sea, tú lo acabas de comentar, estas actividades propositivas que podemos hacer como para generar un cambio. Una de las cosas que me gustó que dijiste es que la educación es amor y que los docentes se deben de ver como agentes de cambio. Yo creo que los docentes, los maestros, deben de tener mucha vocación, o sea, para poder hacer su trabajo y para poder aguantar todo lo que tienen que aguantar, necesitan mucha vocación. Y yo a veces pienso, a lo mejor los maestros deberían de tener nada más como que una vida laboral delimitada, porque el aguantar tantos niños así, lo que va haciendo es que van acabando con su energía y a lo mejor esa vocación por la que entraste a la escuela, pues poco a poco se va minando y se va terminando. Sí. Entonces, a lo mejor esos maestros deberían de evolucionar a lo mejor a después supervisores o algo que ya no estén ahí en el aula, que estén aportando su conocimiento, pero desde otra trinchera, porque me ha tocado ver maestros que pues ya, o sea, ahí a lo mejor llevan 30 años frente a grupo y ya no tienen la paciencia de antes, ¿no? Y en esta parte de ¿qué podemos proponer? Pues no sé, o sea, yo creo que sí debe de cambiar algo el sistema educativo. No puede ser que sigamos con esta misma dinámica con la que inició, ¿no? De que pues, teníamos ahí gente en un aula, sentados escuchando a una persona, cuando muchas veces a lo mejor las personas que están sentadas oyendo, pues a lo mejor ya muchos de los conocimientos
los pueden acceder pues en internet y dicen, pues ¿para qué estoy sentado acá si todo eso ya a lo mejor lo puedo leer? A lo mejor, no sé, algo debe de cambiar. Me parece sorprendente que han pasado tantos años y tengamos las mismas dinámicas de estudio, así como estudiaron nuestros padres, algunos sus abuelos, y sigue igual, ¿no? El otro día leía un libro donde decía que, por ejemplo, pues los periodos de vacaciones también tienen que ver con el tema del trabajo. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tenían que cosechar, era en verano. Uh-huh. Entonces en verano les daban vacaciones. Okay. Entonces, pues como los niños a veces también tenían que cuidar, o más bien tenían que apoyar en esas actividades de la granja y de la agricultura, pues decían, no, pues mejor vámonos de vacaciones y váyanse ustedes a hacer sus cosas, a cosechar. Entonces dices, ¿cómo ese tipo de cosas, de una dinámica de hace años, pues la seguimos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces como que son de las cosas que deben de cambiar. Yo insisto, o sea, tú hace ratito decías, pues a veces incluso en ese sistema tan rígido podemos hacer innovaciones, y qué bueno que lo dices, porque pues, tú estás metido ahí y de alguna manera no te has vencido y de alguna manera sigues buscando como que esas innovaciones. Pero, o sea, creo que una parte importante es esto que también mencionabas, es decir, a ver, sí no han cambiado las prácticas educativas, pero hemos tenido por lo menos en estos últimos años, no sé, en estas últimas 3 décadas, por lo menos 3 reformas educativas. O sea, sí ha habido cambios en los planes de estudio, sí ha habido, pero sabes, también hay una resistencia de los docentes. O sea, también eso es importante que lo mencionemos. Hay una resistencia del docente a decir lo que yo te decía hace ratito, ¿no? O sea, yo me la sé así y así. Y si hay cosas que se nos han propuesto, híjole, y no las hemos adoptado, ¿no? Y entonces es importante. Claro, también está la otra parte que decías hace rato, ¿no? O sea, lo ideal sería que el docente solo se dedicara a eso, que con un turno, con el salario de un turno pudiera mantener a su familia, ¿no? Que no tuviera tanto estrés, pero no, o sea, así no ocurre, por lo menos aquí en México, ¿no? O sea, aquí si no trabajas 2 turnos, o sea, con un turno no te alcanza para mantener una familia. Sí. Eso es real, ¿no? O sea, tienes que chutarte los 2 turnos porque si no, o sea, como para llevártela más relajada, y entonces ya tienes 2 turnos. Imagínate un maestro que se está pues sí, casi de sol a sol trabajando, ya le queda poco tiempo para su vida personal, le queda poco tiempo para para la familia y demás. Y lo comentábamos en otro episodio, ¿no? O sea, si no encuentra como esa cosa, sí, aunque el trabajo sea su felicidad, si no encuentra otros espacios de esparcimiento, pues tampoco te va a estar rindiendo, ¿no? Sí, o sea, tampoco te va a rendir. Entonces, eso, aunado a lo mejor a falta de creatividad o a poca voluntad, bueno, eso repercute en lo que va, en su desempeño laboral. Pero algo que no contemplamos mucho de estos trabajos que son directamente con personas es que, bueno, pues si yo manejo una máquina, ¿no? En una fábrica y estoy medio disperso, no quiero estar ahí o me pagan poco y demás, bueno, pues hago mal lo de la máquina y, bueno, saldrán algunos tornillos medio chuecos, algunas cosas medio mal, ¿no? Y bueno, o sea, es grave, pero repercute en cosas inmateriales. Pero maestros, doctores, servidores públicos, vaya, nuestras acciones repercuten directamente en las personas. Ahí está un problema también bien grave, ¿no? O sea, no es lo mismo echar a perder un tornillo o chocar un carro que echar a perder un chavo, sí, o darle en la torre al chavo, ¿no? Es decir, es algo que también nos falta como contemplar. Pero también sí hay caminos, ¿no? O sea, hay rutas que a veces no queremos encontrar, o a veces también nos sumergimos tanto en el sistema y en esta desesperación, en esta desesperanza y en este pesimismo, y pues no volteamos a ver otros lados. Bueno, justo era lo que quería mencionar, que a veces el tema del sistema pues está más complicado por pues, precisamente todos los elementos que no están bajo tu control, pero que sí está bajo nuestro control. A ver, yo creo que como personas debemos de recuperar esas ganas del conocimiento, de adquirir conocimiento, que no veamos la educación como algo que debo de hacer por cumplir. A mí me pasó, yo creo que primaria, secundaria, que era ir a la escuela porque lo tengo que hacer, y era algo que no me gustaba porque era, saber, te tienes que aprender esto. Aunque no lo comprendiera, pero era prácticamente te lo tenías que aprender de memoria, ¿no? Y a ver, esto y esto y esto es de memoria, y uno aquí fallando con una mala memoria, pues, o sea, fue frustrante esa etapa de mi vida, y pues a un punto donde te hacen dudar de tus capacidades, es decir,
pues es que soy malo, soy de malas calificaciones, soy burro, me pararon en la esquina con orejas de burro. Entonces es bastante frustrante y puedes acabar, digamos que con la autoestima de un niño, sí, de un joven. Entonces, como seres humanos, creo que debemos de cambiar esa parte del conocimiento y no verlo como algo forzoso, sino como algo que de alguna manera pues nos nutre, nos hace ser mejores seres humanos, eventualmente nos genera más información para tomar mejores decisiones, que fue el capítulo que hablábamos la vez pasada. Hoy en día, como les decía, a mí me gusta mucho aprender, estoy metido no tan directamente, pero sí en el tema educativo. Me toca dar curso para personas adultas que buscan una certificación internacional en dirección de proyectos, y ahí veo todavía personas que de alguna manera, aunque son pues, personas que tienen ya mucha experiencia, porque la certificación para obtenerla les pide ciertos años de experiencia dirigiendo proyectos, pues me doy cuenta que a veces son unos niños grandes en el aspecto de, pues yo no estoy aquí porque quiero obtener el certificado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que estudiar? Tienes que estudiar esto, pero te recomendaría también estudiar esto. No, pero o sea, para pasar el examen, ¿qué debo de estudiar en concreto? Y digo, es tan bonito el mundo de la dirección de proyectos porque de ahí te lleva a otros temas como la agilidad, como la administración de empresas, como el tema de cómo dirigir a un equipo de trabajo, el tema de liderazgo, la inteligencia emocional. Y bueno, te enamoras tanto de eso, pero pues como que algo debe de pasar en ti, o sea, como que una chispa se debe de encender en ti como para que digas, no es porque debo de cumplir, no es porque debo de pasar el examen, sino porque me apasiona el conocimiento, me apasiona la educación, y eso creo que sí está en nuestras manos. Y es que aprender es bien placentero, o sea, es una cosa que también dejamos, aprender es una cosa muy placentera y que le hace muy bien al cerebro y que el cerebro está buscando, o sea, es decir, cuando papás o docentes decimos, es que no quiere aprender nada, estamos bien equivocados, o sea, sí quiere aprender. Los chavos quieren aprender, los niños quieren aprender, pero a veces no quieren aprender lo que les estamos dando. O sea, pero es el aprendizaje, o sea, siempre estamos buscando qué cosas aprender, si no vean por qué los chamacos saben manejar también el celular o por qué descargan jueguitos a cada rato. Pero creo que también a nivel personal, a nivel familiar, eso tenemos que platicar con nuestros hijos o con nuestras hijas, ¿no? A ver, la educación tiene un propósito y la educación, el conocimiento, el aprendizaje, es algo que te tiene que llamar la atención o tienes que encontrar, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es lo que te va a dar como esa satisfacción de estar aprendiendo? Pero a eso no lo estamos haciendo como familias a veces, ¿no? O sea, los mandamos a la escuela y nos peleamos con el maestro y demás, pero no estamos tampoco de manera como, sí, con familiar, con los hijos o con las hijas, buscando, ¿no? O sea, buscándole qué sí le llama la atención, qué le causa placer. Y a lo mejor cuando encontremos eso con los hijos o con las hijas, podemos decir, mira, y luego lo enlazas con esto y esto, y en algún momento puede desencadenar, o sea, o se conecta con la escuela, pero somos muy torpes también para esa parte, ¿no? O sea, es decir, y como papás a veces yo pienso que no le han sabido buscar, ¿no? O sea, no, en esta cosa de mejor lo protejo, pero pues, le dejo el celular, pero no motivo su aprendizaje. Ahí hay también una cosa bien perversa, ¿no? Porque sí está esto de este amor súper protector, pero no este amor que lo empuje o que lo impulse a que encuentre el placer por el conocimiento. A veces lo encontramos, en el caso de Omar y yo, lo hemos encontrado y está bien padre, ¿no? Pero hay gente que no tiene nuestra edad y no lo encuentra y entonces vive de una manera como diferente, ¿no? Viendo todo por obligación, haciendo todo porque sí, porque pues, le va a servir para ganar dinero, pero ¿dónde está esa felicidad? O sea, y si la escuela no lo está haciendo, el sistema educativo ya está rebasado y obsoleto, bueno, pues en la familia vamos a hacer algo, ¿no? Pero luego también ocurre que nos echamos culpas, ¿no? O sea, el sistema educativo, la escuela le echa la culpa a los papás a la escuela y tal, y repito, no hay avance. Nunca volvemos a ver al chamaco que ahí está, la chamaca que ahí está, y eso es bien triste. De acuerdo, primo. Pues vamos cerrando. Yo nada más agregaría que hay que estar en una búsqueda constante por encontrar nuestras pasiones y cultivarlas. O sea, sobre eso hay que estudiar. No sé si tú quisieras agregar algo más. No, pues ya voy a salir decepcionado. No, más bien creo que es importante que esto que dices, ¿no? O sea, esta búsqueda constante y que veamos que sí hay alternativas, que sí podemos generarnos estrategias, que como familias y como sistema educativo debemos procurar
o entender que todos somos factores de cambio, sí, y que debemos formar gente que también vaya en ese tenor, o sea, es decir, sí, pues las cosas en la sociedad están bien mal, ¿no? O sea, hay muchas cosas, pero no podemos solo vivir quejándonos, también hay que ver qué propongo. Yo de ahí lo veo, no tengo hijos, pero pero creo que los hijos también son de alguna manera pues un proyecto social, es decir, a ver, este chamaco dentro de unos años puede medio cambiar al mundo, ¿no? Y a veces eso creo que haría bien, ¿no? O sea, es decir, mi hijo puede ser luego no un presidente, no un político, no, puede ser un buen ciudadano que poco a poco vaya contagiando a otros de que hay que hacer cosas buenas. Y que eso ya es mucho, o sea, que sea una buena persona, claro, un buen ciudadano, ya es mucho. Sí, influir, no, o sea, no déjate de influir, no a un pueblo, influir a su círculo pequeño, ya con eso, ¿no? Así es, primos y primas, pues encantados, siempre hay conversaciones muy profundas acá y nos quedamos pues bastante apasionados de estos temas. Espero que les gusten. Si es así, pues que nos dejen sus comentarios. Agradecer a las personas que nos dejan sus comentarios, que ven este video hasta el final. Recuerden que nos pueden ver tanto en YouTube, nos pueden ver en Spotify, y bueno, ahí en Spotify también nos pueden escuchar. Entonces, agradecer a todas las personas que siguen este proyecto y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Ay, primos.